Buenos días, iglesia. Me da mucho gusto que la iglesia sea una iglesia entendida, una iglesia que ha entendido adorar a Dios, más allá de las situaciones o circunstancias que puedas estar pasando. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. Quiero que vayas conmigo a Josué capítulo 15, por favor. Josué capítulo 15, verso 63, y dice lo siguiente. ¿Ya estás ahí? Hoy te voy a hablar de otro de los enemigos. Continuamos con la serie. Yo no sé si estés tomando notas, yo no sé si estés revisando los apuntes, pero a mí como pastor, de manera personal, me ha servido mucho a entender el mover del enemigo, el mover que él intenta hacer para que tu crecimiento espiritual continúe en crecimiento, valga la redundancia. Y el día de hoy te voy a hablar de uno de los enemigos que fue uno de los más complicados vencer en tierra prometida. De hecho, no pudieron vencerlos. Su nombre son los jebuseos. Y dice Josué 15, verso 63. Dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, ¿qué dice? No pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y yo cuando vi este verso, me conflictó un poco mi razonamiento espiritual al ver pocas expresiones en la Biblia en donde dice que el pueblo no pudo. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué no pudieron? Si no pudieron es que lo intentaron, porque si no diría no quisieron, pero aquí dice no pudieron. Y hay enemigos en el mundo de las tinieblas que tienen jerarquías. Repite conmigo: jerarquías. Hay unos que tienen más poder que otros, y este era uno de los más poderosos. Tenía un sistema de guerra con los utensilios más poderosos que pueda haber. Su mayor arma es que ellos trabajaban, ellos hacían guerra, llevaban a sus enemigos a las áreas planas. Del enemigo que te hablé la semana pasada habitaba en los montes, ¿sí te acuerdas? Pero este habitaba en las áreas planas, así que en las áreas planas ellos tenían carros con herrajes en las llantas, como en la película de El Gladiador, que llevaban sus carros y entonces en las llantas llevaban picos en donde quiera que pasaban, sean piernas, sea fuera lo que fuera, lo partían en dos. Entonces era un enemigo poderoso, pero no pudieron derrotarlo. No porque Dios no les haya autorizado el triunfo, sino porque Dios ya estaba cansado de que el pueblo era complaciente con los enemigos. ¿Te acuerdas del enemigo que te hablé la semana pasada? De Gabaón, que ellos hicieron una alianza, que no consultaron a Dios. Entonces Dios ya estaba cansado de un pueblo permisivo, un pueblo desobediente, que Él les había dicho que acabaran con todos, que no dejaran a nadie. Entonces aquí Dios no les respalda y deja que ellos empiecen a combatir con sus fuerzas, y llegan a la conclusión de que no pudieron derrotarlos. Este mensaje se llama precisamente: con Dios sí se puede. Amén. Y tengo que primero presentarte diferentes historias en la Biblia en donde este demonio trabaja de la siguiente manera. Pon mucha atención. Este demonio era el habitante jebuseo, era tan seguro de sí mismo que, a diferencia de uno de los enemigos que te prediqué, tenía su autoestima demasiado elevada por el conocimiento, por la cantidad de ejército que tenía y por el equipamiento militar que tenía. Prácticamente eran invencibles en su tiempo y habitaban lo que hoy es Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Y resulta de que
Josué nos dice que no pudo, que no pudieron y que empezaron a convivir entre ellos. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, enséñame por favor cuál es el mover de este enemigo y cómo podemos vencerlo. Y yo leía acerca de una frase que todos hemos escuchado, especialmente en los partidos de fútbol, y esa frase es: sí se puede. ¿Sí te acuerdas? Y yo estuve investigando acerca de esa frase, a ver si había nacido en los campos de fútbol, en los estadios de fútbol, y resulta que no. Me di cuenta que en 1972 Dolores Huerta ayunó 25 días en Phoenix, Arizona, porque quería regular algunas injusticias que había en los trabajadores, en los campesinos, e hizo un ayuno por 25 días. Ellos eran cristianos y su eslogan principal era: sí se puede, yes we can. Y un poco más adelante, son muchos casos, pero Barack Obama, ese fue el primer presidente de color en los Estados Unidos, a sugerencia de su esposa, le dijo que esta frase tenía que ir en su campaña, y él tomó el buen consejo de su esposa: yes we can, sí se puede. Y ganó el presidente, si no mal recuerdo fue reelecto por segunda vez. Y bueno, y esta frase de sí se puede después ya vino a los campos de fútbol, en donde cuando veíamos que la selección nacional iba perdiendo 3-0, lo único que podíamos decir era, y a veces funcionaba porque el equipo se sentía motivado, porque son palabras, nuestras palabras tienen poder en nuestro espíritu. Amén. Y hoy te voy a hablar de los jebuseos. Hoy te voy a hablar de cómo se derrotan, cómo trabajan y cómo te pueden estar diciendo a lo largo de tu vida cristiana que no puedes. Una de las palabras que más usan los jebuseos es: no se puede, no eres capaz, no se puede. Repite conmigo. Y dice lo siguiente, quiero que vayas conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. David acababa de ser coronado rey en Israel. Y dice la historia lo siguiente, en el verso 6. ¿Estás listo? Voy a leer una historia muy importante. Ponme el verso 1 para entrar en contexto, por favor, hijo. Capítulo 5, verso 1. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel. ¿A la qué? A la guerra, y lo volvías a traer. David había sido ungido cuando tenía 15 años. Aquí ya tenía 30 años. Ya había sido ungido por Dios, pero fue procesado aproximadamente 15 años. Cuando tú tienes una promesa de Dios, cuando tú ves la Biblia y dices: esta palabra es para mí. Cuando me ha acercado a alguien y le doy una palabra, es porque estoy bajo la unción profética y te la digo, y si tú la crees, se va a realizar. Amén. Así que si tú no has recibido las promesas que Dios un día te dijo que te iba a dar, es porque estás en el proceso para recibirlas. Dios no solamente da las promesas y las bendiciones, sino que te prepara para recibirlas. David fue preparado 15 años para recibir la corona. Aunque ya había sido elegido por Dios, ya había sido ungido por el profeta Samuel, él fue procesado. Repite conmigo: procesado. Y todos los que estamos aquí, todos los hijos e hijas de Dios, Dios quiere bendecirlos. Todos los hijos e hijas de Dios, el Padre Celestial quiere bendecirnos. Pero también Dios tiene que procesarnos. Ya no fueron tantos amenes.
Nos gusta la bendición, pero no nos gusta el proceso. Y tú sabes que David la pasó muy mal durante muchos años, pero aprendió a alabar a Dios aún en las circunstancias más difíciles que pudo haber estado. Y ahí estaba listo, es coronado a los 30 años y reinó 40 años. Y lo primero que él hace, ya siendo oficialmente el rey en Israel, es acabar con los jebuseos. Es preparar una guerra con los enemigos que Josué y su generación había dejado. Lo que te leí en Josué y lo que te estoy leyendo en 2 de Samuel, habían pasado muchos años ya. Pero David estaba totalmente seguro que esa ciudad tenía que ser para él, que esa ciudad tenía que ser conquistada, porque en el capítulo 6 tú vas a ver que ahí lleva el arca de la presencia de Dios. Y Dios le había dicho que esa ciudad que estaba habitada por los jebuseos tenía que ser deshabitada por ellos y conquistada por el pueblo de Dios. Cuernavaca hoy podemos decir que está repartida en muchos territorios, pero en el nombre de Jesús la ciudad de Cuernavaca y el estado de Morelos va a ser conquistada para el pueblo de Dios, para Cristo Jesús. Y dice el verso 6: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los ¿quién? Contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. ¿Cuáles fueron las palabras? Tú no entrarás acá. Pues fíjate bien, esa es característica número 2. Los jebuseos son presuntuosos, son presumidos y son bocones. Dice: pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Nos estamos dando cuenta cómo trabaja el enemigo? En base a su poder, en base a la jerarquía que tiene ese demonio, te puede decir: tú no puedes. Y nos los ha venido gritando el enemigo desde que éramos niños, en diferentes áreas de nuestra vida. Nos ha dicho, y podemos ver aquí en esta historia que David sabía que sí se podía. Si había alguien que sabía que se podía conquistar Jerusalén, habitada en ese tiempo por los jebuseos, era precisamente este hombre David. Y te voy a mandar el significado de jebuseo, todo lo que significa, te lo van a pasar ahí en la pantalla. Y dice que jebuseo significa los burladores, los que ponen el pie sobre el cuello. Este demonio utiliza mucho las palabras no puedes. El espíritu jebuseo engrandece tus incapacidades y minimiza el potencial que Dios te dio. Hace ver todos los problemas desde la perspectiva carnal y no en lo espiritual. Te hace que no entres en una guerra por temor, porque ves al enemigo muy grande. Y me viene a la mente aquella historia cuando un padre de familia se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, le pedí de favor a tus discípulos que echaran fuera el demonio que mi hijo tiene, pero no. Y el Señor llega, echa al demonio fuera, y después los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Efectivamente no habían podido echar otros, pero ese no lo pudieron echar. ¿Y qué les dijo el Señor? Porque este género solo sale con oración y ayuno. Porque este género demoníaco no sale sino con oración y ayuno. Y hemos estado hablando en las lámparas precisamente de la oración, del ayuno, de las disciplinas espirituales, porque en el nombre de Jesús, todo lo que el diablo te haya dicho que no se puede, en esta serie está siendo evidenciado, porque ese no se puede se va a cambiar. El Señor sí pudo hacerlo. Creo que nadie lo creyó. Todo lo que el diablo te dijo que no se podía, en el nombre de Jesús, hoy te vengo a decir que y voy a dar algunas características y voy a tratar de irme rápido porque quiero ministrar en algunas áreas
cómo a lo largo de la Biblia, en Nehemías 4:10, este espíritu jebuseo se esparció, se estableció, convivió con el pueblo de Dios, se les hizo hasta cierto punto normal su compañía y empezaron también a relacionarse, a dar a sus hijas para esposas de ellos, a sus hijos para esposas de ellas, y empezaron a emparentar. Pero este espíritu prosiguió hasta el día de hoy. Y en Nehemías 4:10 algo similar pasó. Dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado cuando estaban construyendo el muro, y el escombro es mucho. ¿Y qué dice? Y no podemos edificar el muro. Cuando tú tienes una mentalidad de que no puedes, de que todas las puertas las ves cerradas, de que todo lo ves en lo natural, es porque estás viviendo en la carne. Es porque no estás viendo las cosas como las ve el Espíritu de Dios. Probablemente el pueblo de Dios veía ese enemigo poderoso, pero yo no veo ni siquiera a Josué postrarse y decirle: Señor, este enemigo es poderoso, te quiero pedir perdón porque hemos sido muy solapadores con los otros enemigos, pero por favor dame la victoria. No lo hizo. Y el pueblo empezó a cohabitar con ellos. En otra ocasión, en Job 37:19, Job expresa lo siguiente acerca de la incapacidad que sentía en un momento de frustración, de dolor y de enfermedad. Dice Job 37:19. Dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. ¿A causa de qué? De las tinieblas. Cuando hay una atmósfera, cuando hay una ciudad que está invadida de las tinieblas, que está controlada por el enemigo, por los demonios, es difícil ver una solución a la violencia, es difícil ver una solución a la inseguridad, es difícil ver una solución a los robos, porque la atmósfera es negra, es oscura. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que esa oscuridad solamente puede ser disipada por la presencia de Jesucristo en una ciudad. Esa oscuridad solamente puede ser disipada por el poder de Dios en tu vida, en tu corazón, y fluir a través de tus seres queridos. Y la oscuridad solamente nos muestra, la oscuridad, su significado real es ausencia de luz. Pero tú y yo tenemos un Dios que no tiene luz. Él es la luz. Amén. Gloria a ti, Señor. Ya el enemigo se está poniendo muy nervioso. Amén. Números capítulo 13, verso 27 al 32. Quiero que vayas conmigo porque es uno de los ejemplos en donde este espíritu prosiguió al pueblo. Pero aquí es muy evidente, voy a desarrollar este punto. A este espíritu jebuseo, a los que están anotando, le gusta ver siempre el lado negativo, o solamente ve el lado negativo. Yo no sé si tú conozcas personas que a todo lo ven negro, que todo lo ven mal. Ay, qué calor. Ay, qué frío. Allá cuando estábamos allá arriba, me decía la iglesia: pastor, hace mucho calor aquí. Y luego puse aires acondicionados allá arriba y decía: pastor, esto está helado. Y bueno, Padre del cielo, entonces ¿qué hago? Y ya no se sentaban donde estaban los aires, ya todos se venían para acá porque nadie quería estar en los aires. Ay, pastor, la brisa esa moja, ya le cayó una gota a mi Biblia nuevecita. Números capítulo 13, verso 27. Esto no estaba en el sermón, pero en Números 13 tú vas a recordar que Moisés le dice a 12 príncipes que vayan a reconocer la tierra prometida, ¿te acuerdas? Y esos 12 príncipes entran a la tierra prometida, reconocen que efectivamente era una buena tierra como esta, reconocen que era una buena tierra como esta. Y una característica de este espíritu para ubicarnos, si es que alguno de nosotros lo tenemos, ¿a poco yo lo puedo tener? Sí, pirirí.
Y entonces empiezas, qué tráfico tan tremendo, qué calor tan horrendo, qué frío, Dios mío. Cuando vas a nadar a las estacas, qué fría está el agua. Y de todo empiezas a quejarte. Dice Números 13, 27 al 32. Cuando ellos regresan, dice lo siguiente. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llegaban un pequeño racimo de uvas de este tamaño, de la tierra donde fluía leche y miel y que producía cosas maravillosas y de una calidad impresionante. Amén. Verso siguiente. Dice lo siguiente: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los gigantes de Anac. ¿Era cierto eso? Sí. Verso siguiente: Amalec habita en el Negev, y el Eteo, ¿quién más? El Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, estas noticias las dan los 10 príncipes que se reúne todo el pueblo y le dicen: sí, es cierto, es una buena tierra, pero está fulano, sutano y mengano. Y ya sabían qué características tenían. Ya te dije de los jebuseos nada más, pero hay otros pueblos que ya te he hablado de ellos. Y hay gigantes, y un poquito más adelante vas a ver que ellos dicen: y nos veíamos delante de ellos como langostas. Pero dice el verso siguiente, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban hablando mal de la tierra, ¿sí o no? Y alguien se da cuenta: este cuate está hablando mal de una promesa que nos dio Dios. Estos 10 tipos están hablando mal. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Yo no sé qué tipo de problema con qué tipo de problema estés lidiando hoy, pero en el nombre de Jesús yo te vengo a decir hoy que si tú le crees a Dios las promesas, sus promesas que vienen en su palabra, más podrás tú que ellos. Cualquier tipo de situación que tú estés pasando y que sea imposible para ti, tienes que reconocer que es difícil para ti, porque lo que estaban diciendo ellos es que los gigantes estaban ahí, pero si hubieran terminado con una oración. Pero a pesar de eso, tenemos un Dios que abrió el mar rojo y por ahí pasamos. Pero a pesar de eso, tenemos un Dios que hizo caer maná del cielo. Vamos a vencer. Pero a pesar de que hay gigantes, tenemos un Dios que nos dio agua de las rocas, así que sí podremos vencerlos. Pero ellos se quedaron con sus palabras negativas acerca de la tierra que iban a poseer. Ahora, ¿por qué Dios mandó a través de Moisés a los espías a reconocer la tierra? ¿No era más fácil? Bueno, ya les dije cómo es, pues que se vayan. Dios te va a probar en algún momento de tu vida, y Dios va a oír tus palabras, porque lo que de la boca sale, ¿de dónde procede? Del corazón procede. ¿Y quién habita en tu corazón? Cristo. Entonces dice aquí Caleb que los hizo callar, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Padre del cielo. Y el verso siguiente: ya me enojé. Isma, continúa por favor. Y hablaron, pon atención, y hablaron entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y ahí podemos ver que Dios lo toma personal. Repite conmigo: lo toma personal. Porque justamente en el capítulo 14, verso 27, Dios no se enoja porque hablan mal de la tierra. Fíjate lo que Dios piensa cuando tú hablas mal de las promesas de Dios, o cuando te estás queje por una situación. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud?
que murmura contra la tierra que yo les di, dice. ¿Qué dice ahí? Contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejaban de él o no. ¿Se quejaban de Dios o de la tierra? De la tierra. Pero la tierra la había mandado Dios. Y Dios dijo, esto es personal. O sea, cuando tú empiezas a renegar, yo me he encontrado con muchos cristianos que dejan de venir porque viene una desgracia, viene la muerte de un ser querido, y estuvimos orando, o vienen a pedir por su matrimonio y finalmente las cosas no sucedieron. Y algunos, los que son firmes y entienden que Dios es soberano, se quedan. Pero el cristiano que viene solo por un milagro, y ese milagro no lo resuelve Dios, dice, no, pues Dios no me quiere, Dios es malo, Dios no pudo, y se van. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser probados y tenemos que entender que más allá de las circunstancias que podamos estar pasando, tenemos un Dios que todo lo puede. Para el Dios que vienes a adorar no hay nada imposible. Pero tenemos que cuidar nuestras palabras, especialmente en tiempos de adversidad. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos de adversidad? ¿Cuántos saben que estamos viviendo en los últimos tiempos, que la violencia está al 1000 por 1, no solamente en Cuernavaca, en todas las ciudades? Pero tenemos que entender que tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Y dice lo siguiente en Proverbios 18:21. Voltea con el que está a un lado y dile, cuida tus palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo sé si yo tengo este espíritu jebuseo? Por tu manera de hablar, por tu manera de expresarte de los demás, por tu manera de echarle la culpa a los demás de las cosas que te corresponde solucionar a ti. Cuida tu manera de hablar, porque si no probablemente tengas este espíritu jebuseo que te diga no se puede. Si tú crees que el problema sigue y el problema continúa, la enfermedad no se resuelve y dices esto ya no se pudo y esto no se va a poder, es ese espíritu jebuseo que te está diciendo no eres capaz. Y a muchos nos dijeron desde niños que no podíamos. Y yo me he dado cuenta que hay dos tipos de personas. Cuando te dicen no puedes, no eres capaz, eres un inútil, hay gente que se tira al piso y dice, sí es cierto, ese soy yo. Y se laceran y dicen, no, yo no puedo, soy incapaz. Pero hay otros que nos levantamos y nos viene una ira santa y dice, yo le voy a demostrar a esa persona que yo tengo un Dios que me va a levantar. Y yo tengo un Dios que va a hacer que lo imposible se vea posible. Amén. Hoy puedo ver, los volteo a ver porque sé que hoy se va a desatar algo aquí. Amén. Hoy se va a desatar algo y hay muchas cosas que estaban atoradas, no porque Dios no haya querido dar el banderazo o prender o cambiar el semáforo a verde, sino porque tú tienes esa mentalidad de jebuseo, donde dices, no se puede, no hay remedio, no es posible. Pero si hoy le crees al Señor, hoy vas a decir, yo no puedo, pero tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Y dice lo siguiente, te quiero recomendar, no lo hago normalmente, pero te quiero recomendar una película que vimos mi esposa y yo el otro día, y se llama, ay Padre Santo, ¿dónde está? El Rey Richard, una gran familia. Es por el actor este negrito, ¿cómo se llama? Denzel Washington. No, el otro, el que cantaba, Will Smith. Vean esa película. Esa película está basada en una vida real. Y este hombre, Richard, era el papá de las dos tenistas más importantes que ha habido en los Estados Unidos, hermanas, muchachas de color. Y este hombre, cuando las empezó a entrenar, su papá fue su entrenador. Y yo el día que la vi, yo estaba llorando con mi esposa, porque esa es la función de un padre, saberle hablar a sus hijos de una manera profética, basada en la palabra. Ellos eran cristianos.
Y él, cuando él las estaba entrenando, él les decía: tú vas a ir a Wimbledon y vas a ganar. Y volteaba a la otra hija y le decía: mira, ¿ves esa casa? ¿Cuál de esas casas te gusta? Y le decía: esa, papá. Y le decía: tú vas a tener una de esas casas. Y las dos van a ser tenistas exitosas. Créanlo con todo su corazón. Y las niñas decían: sí, amén. Y él las entrenó, se metió entre los mejores entrenadores. Y para no hacerte el cuento largo, ellas llegaron a tener éxitos impresionantes. Llegaron a Wimbledon, ganaron las dos, se hicieron millonarias porque tuvieron un padre que sabía hablarles, que sabía profetizarles. Aunque su papá no veía nada en lo natural, él ya las veía triunfantes en el mundo espiritual. Aunque el día de hoy tú no veas nada, aunque el día de hoy tú veas carencia, aunque hoy día tú veas que tu familia no se convierte, aunque hoy día veas que tu matrimonio no funciona, el Dios que todo lo puede ya vio que tú triunfaste, ya vio que tú ganaste, ya vio que tus hijos son salvos. Y si lo crees, va a suceder en el nombre de Jesús. Y del 36 al 38 vemos que las personas que no saben hablar y que tienen este espíritu tienen consecuencias terribles. Dice el 36, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Fíjate lo que les pasó. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Y fíjate el siguiente verso. Dice: pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. No solamente murieron los 10 espías, sino murieron toda la gente de 20 años arriba que creyeron las palabras. Porque una cosa es que alguien venga a introducirte temor, alguien venga a introducirte miedo, pero una cosa es que tú te la creas. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber filtrar la información. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo. Fíjate con quién hablas, fíjate lo que ves, y básate en la palabra de Dios para tomar las decisiones que tengas que tomar. Y no solamente mueren estos 10, sino muere toda la gente de 20 años arriba, quedan muertos en el desierto. O sea, las consecuencias de este espíritu jebuseo que te hace creer que no es posible. Entonces, el espíritu jebuseo hace que todo lo veas natural, todo lo veas aquí en la tierra, como te vuelvo a repetir, y no voltees al cielo para mirar al Dios Todopoderoso. Ver tus incapacidades. Este espíritu hace resaltar tus incapacidades, porque las tenemos. Todos tenemos incapacidades. Mira, yo estuve orando un año porque cuando el Señor me llamó al pastorado dije: no, yo no Padre Santo, ¿cómo me persiguió esa palabra? Yo cuando estaba leyendo a este espíritu dije: Padre, sí es cierto. Y aún tomando la decisión y creyéndole a Dios por fe, el primero y segundo año fueron terribles para mí, porque yo no me sentía capaz de pararme a expresar la palabra de Dios aquí, por muchas circunstancias. Pero un día entendí que esto no se trata de mí, que no se trató de mí y nunca se tratará de mí. Todo se ha tratado de Él, se trata de Él y se tratará de Él siempre. Lo único que tienes que hacer es depositar tu fe y tu confianza en el Dios que te llamó a la salvación, en el Dios que te predestinó para tener un propósito aquí en la tierra. Y cuando tú entiendes eso, entonces caminas por fe. Amén. Otra característica de este espíritu viene en 1 Samuel capítulo 17. Te voy a enseñar cómo se le derrota. Dice: al jebuseo se le derrota con 3 cosas: fe, mentalidad y acción. Repite conmigo: fe, mentalidad y acción. Ya te presenté uno de los problemas, ahora voy a ir con la solución. Y en 1 Samuel
es una historia que todos conocemos, pero me vino muy bien para que puedas entender cómo el mismo David, que después fue a pelear contra los jebuseos, y te voy a leer el final, él sabía perfectamente cómo se le vence al enemigo. Y tú sabes que David fue ungido con sus 8 hermanos. Junto a sus 8 hermanos, él era el menor de ellos. Él era el menos capacitado humanamente hablando para ser rey. De hecho, era tan descalificado por su propio padre, que lo tenía cuidando ovejas y olía a popó ahí. Cuando el profeta Samuel va a ungirlo, a él ni siquiera lo sacan para meterlo a la mesa a cenar con el profeta, porque estaba descalificado por su propio padre y por sus hermanos. A veces el no puedes, el no la vas a hacer. La palabra no puedo viene del hebreo no la vas a armar. Vas a valer cacahuate. Pero ahí tú sí le crees. Yo espero que aquí nadie le crea a ese espíritu. Amén. Y este hombre una vez va a una de las batallas más importantes. Su papá lo manda a llevarle comida a sus hermanitos, y se encuentra con que hay un grandote hombre de 3 metros llamado Goliat, retando a los ejércitos del Dios viviente. Y les decía, se paraba y les gritaba de un lado y les decía: a ver, si uno de ustedes viene para acá y me vence, nosotros todos los filisteos les vamos a servir. Y si yo pierdo, dice, si yo gano, todos ustedes me van a servir. Y si yo pierdo, todos nosotros les vamos a servir a ustedes. Y nadie se aventaba. Nadie se aventaba hasta que llegó este chamaquito rubio y de hermoso parecer, como todos los varones aquí. Valientes, rubios y de hermoso parecer. Cuando te digan, ¿cómo son los varones en Buena Tierra? Valientes, rubios y de hermoso parecer. Rubios aunque sea del corazón, pero somos rubios. Ni tú te la crees, varón. Mira, siempre les echo flores en el sentido espiritual a las mujeres. Yo que estoy echando aquí. A ver, 1, 2, 3. Ya se te olvidó. 1, 2, 3. Esposa, si vienes con tu esposo, voltealo a ver y dile: yo lo creo. Aunque no lo veo, lo creo. Soy una mujer de fe, dile. Así que este joven va y ve cómo está el amotinamiento ahí y dice: yo me aviento el tiro. ¿Cuál es la recompensa que vamos a tener? ¿Qué le va a dar el rey? Porque ni siquiera el rey se aventaba. Y le dice 3 cosas. Le dice: te van a dar a la hija del rey. Y dice: suena bien. Te van a dar muchas joyas y vas a ser un hombre rico. Eso suena mejor. Y van a exonerar a toda tu familia de pagar impuestos el resto de su vida. ¡Wow! No, pues yo me aviento el tiro. Yo me aviento. Entonces va delante del rey, que se llamaba ¿cómo? Saúl. Estoy parafraseando la historia porque yo sé que la conoces mucho mejor que yo. Y llega delante del rey y Saúl le dice: oye, a ver, ven, ¿cómo que tú te vas a aventar el tiro con Goliat? Sí. Fíjate lo que dice el capítulo 17, verso 33. Primero de Samuel 17, 33. Dijo Saúl a David: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Era cierto? Sí. Lo que Saúl no entendió, lo que Saúl no vio en él, es que ese chamaco sabía que esa pelea no la iba a enfrentar él, la iba a enfrentar el Dios Todopoderoso. Porque él sabía y argumenta 3 cosas. Quiero que pongas mucha atención. Te dije fe, mentalidad y acción. Voy a hablar de la primera que viene en el verso 37, pero me voy a estacionar aquí antes. A veces
A veces las personas más cercanas a ti son las que te dicen, wow. Mira, nosotros venimos de una familia muy humilde. Nosotros vivíamos en una vecindad en la Ciudad de México. Mi papá era obrero, era un hombre muy trabajador, trabajaba en una fábrica y tenía un taxi, tenía doble trabajo. Él fue un hombre trabajador, tuvo sus defectos como todos, pero era un hombre recto y trabajador, muy organizado en la economía. Pero nosotros volteábamos a ver a todos los que vivían cerca de nosotros y todos más o menos éramos pues de la misma condición económica y no veíamos más allá de nuestros ojos. Veíamos a los que habían nacido ahí, se habían muerto ahí y vivían en una situación, estoy hablando de la parte económica, muy similar. Casi se morían como habían nacido, con lo que tenían. Pero yo puedo ver y tú puedes ver que Dios ha estado contigo desde antes que tú creyeras en Él. Dios no se ha manifestado a tu vida ahora que vienes a la iglesia. Dios te eligió desde que estabas en el vientre de tu madre para bendecirte. Y aunque en un tiempo vivimos alejados y ofendimos a Dios con nuestros actos, Él dijo, el día que yo llame a fulano, a sutano, a mengano, ellos van a decir que sí. Y ellos son mis hijos y los voy a cuidar y los voy a guardar desde que son pequeños, aunque ahorita no estén entendiendo lo que yo hago. Y yo recuerdo que nadie tenía carro en esa vecindad. Solamente tenía uno de la esquina, tenía un Galaxy 500 blanco, de esos grandotes. Era el hombre más rico de la vecindad. Pero un día mi hermana José, que es es la primogénita, no quiero decir la más grande porque luego se enoja. Un día llegó con un Dodge Dart modelo 70, color verde, seminuevo, con toldo blanco. Y le dijimos, ¿de quién es ese carro, hermana? Dice, de Miguelita. Todavía olía, lo compró un año después, lo compraste en el 71. Lo compró en el 71, olía nuevo. No, pues todos nos sentíamos ricos, ahí toda la familia Mora nos sentíamos los ricos de la colonia. Había un carro nuevo en la casa. O sea, hubo alguien de la familia que la bendición empezó por ella. Ellas alcanzaron, nunca te lo van a decir, pero mi hermana José y mi hermana Leo alcanzaron puestos ejecutivos en compañías muy importantes en la Ciudad de México. Mientras todos los demás estaban en una línea, en un estándar, ellas alcanzaron cargos importantes. Y cuando nosotros empezamos a ver que ellas empezaron a producir y a hacer cosas que nadie los demás hacía, entonces yo empecé a ver desde chiquito y a pensar, sí se puede. ¿Qué empecé a pensar? Sí se puede. Y en ese tiempo justo el Señor nos trajo para acá. Cuando yo tenía 7, 8 años nos trajo para acá. Y aquí el Señor nos bendijo. Ellas se quedaron en la Ciudad de México porque eran casadas, pero aquí el Señor nos abrió las puertas y nos bendijo. Por eso amo esta tierra, por eso amo este lugar, por eso quiero esta ciudad. Porque desde que llegamos aquí nosotros, nos abrió las puertas. A todos. Y aquí están mis hermanos. Dios ha sido bueno. Amén. Y la primera palabra que te dije es fe. Fíjate cómo actuaba David en fe en el verso 37. Pon el verso 37, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Eso es hablar en fe? Amén. Todavía no lo enfrentaba. Dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Vaya, hasta que dijiste algo razonable, rey. Pero él habló en fe. Tú tienes que hablar en fe. Muchos de ustedes le están pidiendo a Dios un trabajo. Habla en fe y dile, Señor, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, yo voy a conseguir ese trabajo. Apenas alguien de aquí me dijo, pastor, ore por mí porque en mi trabajo andan buscando a un jefe y no sé qué va a pasar conmigo. Y le dije, no van a buscar a ningún jefe, ese jefe vas a ser tú. Y a los pocos días vino y me dijo, pastor, le presento al nuevo jefe. Simplemente es una palabra que se da y es alguien que la cree y la recibe y las cosas pasan. Amén. La segunda palabra que te dije, ¿cuál es? Mentalidad. Y esta viene en el verso 46. Pon el verso 46.
Fíjate cómo no solamente habla en fe David, sino en el verso 46 dice: Jehová le dice a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo, ¿qué dice? Te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un gran guerrero en Israel. ¿Dice así? No, ¿qué dice? Que hay un gran Dios en Israel. No importa el tamaño de tu enemigo, no importa cuán imponente se vea, no importa el diagnóstico que te hayan dicho, lo importante es que veas la grandeza de ese Dios que vienes a adorar el día de hoy. Lo importante es que veas que Él lo puede todo, y que las guerras espirituales solamente el Señor nos capacita para ser más que vencedores. Pero si andamos en la derrota, si andamos en el pesimismo: pastor, esto, me siento mal, estoy enfermo, aquí y allá, y esa es una realidad, pero nuestra manera de hablar nos habla si podemos tener este espíritu jebuseo o no a nuestro corazón. Amén. Y la última palabra es acción. Verso 48. Verso 48 dice lo siguiente: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y tú sabes lo que sucedió. Agarró una honda, metió una de las 5 piedritas que traía en su morral en la frente. ¿Y qué sucedió con el gigantón? Perdió el sentido. Chamaco de 15, 16 años agarra la espada del mismo Goliat y le corta la cabeza. Agarra la cabeza, que no sé cuánto haya pesado de este cuate, pero mínimo unos 5 kilos. ¿Y sabes a dónde la llevó? A Jerusalén. ¿Donde habitaban quiénes? Los jebuseos. En ese tiempo habitaban los jebuseos. Y era un acto profético de decirles: mira, si el Dios Todopoderoso me dio la victoria contra este, también me va a dar la victoria contra todos ustedes. Amén. Y algo que te recomiendo hacer: recuerda las victorias que te dio Dios en el pasado, para que puedas enfrentar las batallas en el presente. ¿Por qué te digo esto? Porque David peleaba con osos y leones, ¿sí o no? ¿Y por dónde los atacaba? ¿Cómo los mataba? Les abría el hocico. Era la única forma de matarlos. No tenía AK-47. Los mataba con las fuerzas de Dios a través de las manos de David. Las victorias que Él te quiere dar vienen de las fuerzas de Dios a través de tus manos. Las victorias que Dios te quiere dar vienen a través del Espíritu Santo, a través de la imposición de manos, para que los paralíticos se levanten, para que los enfermos sean sanados, para que los ciegos vean, y para los que no creen en Cristo, el corazón de piedra se les convierta en uno de carne a través del Espíritu de Dios. 3 cosas tenía David: fe, mentalidad de reino. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Y vamos con el último punto. Y como quiero ministrar, quiero que suba el equipo de alabanza, por favor. Dice el punto 3: el espíritu jebuseo se burla. Ya vimos en la definición que es un burlador. El mismo Goliat, cuando David sale al encuentro, ve al chamaquito y le dice: bueno, ¿qué soy, perro, pues, para que me avienten este chamaco aquí? Así le dice. ¿Ustedes creen que este chamaquito insignificante me va a poder hacer algo a mí? Repite conmigo: el demonio se burla, pero Cristo vence. Y en 2 de Samuel capítulo 5 del 6 al 8, quiero que vayas, por favor. Del 5 del 6 al 8 dice lo siguiente:
Bueno, ya leí, lo voy a volver a leer toda la historia ahora para que comprendas mejor cómo voy cerrando este mensaje. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta hacia adentro. Y fíjate el verso 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Dicen los historiadores que Jerusalén en ese tiempo, por su lugar geográfico, era realmente un lugar impenetrable. Las murallas eran imposibles de brincarlas. Por eso los jebuseos se sentían tan seguros de sí mismos, tan arrogantes. Los jebuseos también representan al ser humano que dice que no necesita a Dios, que las religiones son un invento del hombre para ser manipulados y para decirles lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Y te puedes encontrar a grandes ateos exitosos con dinero que niegan la existencia de Dios. Esos tienen el espíritu jebuseo porque saben y creen ellos que no necesitan a Dios. Pero al final de sus días se dan cuenta de que era mentira, de que todo lo que habían poseído nunca los llenó, nunca sació su espíritu, porque nuestro espíritu solamente puede ser llenado y solamente puede ser saciado por el Espíritu de Dios. Leíamos en la administración que Dios hizo un soplo de vida en nosotros. Y aunque anduvimos perdidos muchos de nosotros en mucho tiempo, nuestro lugar va a ser siempre la presencia de Dios. Y el día que regresamos a Él, el día que regresamos a casa como el hijo pródigo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y dicen los historiadores que había unos acueductos por donde el agua llegaba hasta la ciudad fortificada de Jerusalén. Y dice David, lo que acabo de leer, que le dio instrucciones a su ejército y les dijo: váyanse por los acueductos y por ahí van a entrar a la ciudad. No había forma de entrar por otra parte más que por los acueductos. Y el primero que levantó la mano y le dijo David: el primero que entre y mate a un cojo y a un... Fíjate, este asunto de los cojos, David se había enojado tanto que prohibió el acceso a raíz de este evento a los cojos al templo. Hasta el año 70 después de Cristo, tú vas a ver que en Hechos 3, ¿quién estaba en la puerta del templo? ¿Un qué? Un cojo, porque no podía entrar al templo. ¿Sí te acuerdas? ¿Y qué sucede? Llega Pedro y Juan y le dicen: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo eres sano. ¿Y qué hizo el cojo? Al instante se levantó. ¿Y a dónde se fue? Se metió al templo. No tenía posibilidad de accesar. Todos esos cojos también éramos tú y yo. No podíamos accesar a la presencia de Dios hasta que mi amado Señor Jesucristo derrama su sangre preciosa en el Gólgota para el perdón de nuestros pecados y nos da acceso directo a su presencia. El velo se rasga
cuando Jesús cumple su propósito aquí en la tierra y el lugar santísimo se abre para que tú y yo tengamos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Es maravillosa la palabra de Dios. Es maravilloso cómo entiendes lo importante que eres para Dios y los planes tan grandes que tiene para ti. Amén. Ahora bien, estoy hablando de un espíritu burlador. Los jebuseos tenían esa capacidad. Ya David entra, conquista y se queda con la ciudad. Hasta hoy día, por eso hay tantos conflictos en ese lugar, porque es la tierra que Dios ama. Pero quiero hablarte en este tiempo de que cuando nosotros entendemos que Satanás un día se burló de nosotros, porque se burló un día de nosotros. Bueno, voy a hablar de mí, pues a lo mejor de ti no. Cuando hicimos algo incorrecto, cuando le fallamos a Dios, el diablo se estaba carcajeando porque logró su propósito. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros nos burlamos de Él. Te lo voy a demostrar. Cuando tú eres un verdadero cristiano, dices: lo que fui, lo que pasó, lo que sucedió se quedó en el pasado. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y había un hombre, te voy a redactar rápidamente la historia de un hombre. Se llamaba Elías. Y Elías era un tipo que le tocó ver una generación de un pueblo que la mayor parte del pueblo de Israel adoraba a los Baales, adoraba a un ídolo. Baal quiere decir Señor. Y otra parte del pueblo adoraba al Dios viviente. Y él les dice prácticamente bien fácil: a ver, vamos a hacer algo. Déjense de estar vacilando con estas cosas y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y le dice: ustedes van a matar un buey, yo voy a matar otro buey, lo vamos a destazar, ustedes van a hacer su altar. Y cuando ustedes le hablen a su Dios, si ese Dios que ustedes creen que es el bueno hace descender fuego del cielo y el buey se quema y es holocausto para él, bueno, entonces será el verdadero Dios. Y si no, entonces yo voy a ofrecer ese buey a mi Dios, y si hace descender fuego del cielo, entonces será Jehová el verdadero Dios. Y fíjate lo que sucede en Primero de Reyes capítulo 26. Ya están todos preparados. Te estoy hablando del pueblo de Dios, no te estoy hablando de nadie más. Hubo un tiempo en que la idolatría fue tan grande en el pueblo de Dios que hasta el mismo pueblo de Dios fue engañado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque este espíritu jebuseo es un engañador. Y en los postreros días vendrá gente con engaños a tratar de traerles otras ideas, otros pensamientos a ustedes. Y ustedes tienen que ser lo suficientemente sabios e inteligentes para beberse este libro todos los días y poder cotejar lo que es verdadero de lo falso, la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y dice el verso 26, estoy hablando del pueblo de Dios que adoraban a Baal, y dice el verso 26: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. ¿Pero qué dice? No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Verso siguiente. Dice: y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué dice? Elías se sentó y dijo, dice que desde la mañana hasta mediodía el pueblo estaba danzando y haciendo sus rituales demoníacos para que Baal lanzara fuego del cielo. Pero no sucedió nada. Y dice aquí que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle.
¿Te das cuenta? Cuando tú estás metido con Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda, Dios te va a respaldar. Y ya que me dice, ¿saben qué, chavos? Pues ya me cansaron. Su Dios está muy ocupado, a lo mejor anda de compras allá en galerías o en algún lado, ni los oye. A ver, tráiganme a mí el buey que yo voy a ofrecer en sacrificio. Tráiganme 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y las pone, y pone la carne del buey, y después le dice, tráiganme agua, y les echa, si no mal recuerdo, 12 cántaros de agua. Primero 4, después 4 y después otros 4. Mojen la carne, mojen la carne, mojen la carne. Entonces los demás dijeron, no, pues si nosotros no pasó nada y este todavía le echa agua a la carne. Y fíjate lo que sucede. Verso 36. Pon mucha atención. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, reconoció quién es. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso siguiente. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hasta aquí suena todo muy bonito, una oración muy elocuente, pero de la oración a la acción hay un trecho importante. Fíjate lo que dice. Entonces, ¿qué dice? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué buena manera de burlarse de Satanás. Qué buena manera de decirle, mira, yo soy un siervo de Dios. Y el Señor le respaldó. Y no solamente eso, no solamente eso. Con esto te estoy diciendo que lo que un día el diablo se burló de ti, en esta nueva temporada en tu vida te lo estoy profetizando. Tú eres quien te vas a burlar de él. No va a ser él nunca más quien ponga su pie en tu cabeza tratando de amedrentarte. Vas a ser tú quien lo tenga debajo de tus pies, porque ya creíste que Jesucristo le venció en la cruz, y que toda batalla que puedas tener, toda situación que puedas tener, el diablo está debajo de tus pies. Ahora sí lo vas a creer. En el nombre de Jesús, él está sometido. Él no tiene autoridad sobre ti, sobre tus negocios, sobre tu matrimonio, sobre nada tiene autoridad, porque tú eres un hijo e hija de Dios. Verso siguiente, porque no acaba la historia aquí. ¿Algo de guerra? Dice el verso siguiente. Dice el verso siguiente. Ay, Dios mío, ya me emocioné. Verso 39. Fíjate lo que sucedió. Y tomando, no estamos, primero de Reyes, verso 18, verso 39. Capítulo 18, verso 39. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el único Dios verdadero. Si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte a él. Escucha. Y no solamente eso le tocó ver al profeta Elías. Fíjate el verso siguiente. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Satanás, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron. Ahora el pueblo que no creía
en Jehová. Ahora dijo, Él es el único Dios verdadero. Estábamos equivocados. La muestra de que cayó fuego del cielo y se consumió el holocausto aún mojado es la prueba más fehaciente de que solamente hay un Dios. Amén. Los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. ¿Cuántos eran? 450 a los que mató. Fíjate nada más, yo cuando leo esto digo, Señor, el diablo tiene que estar temblando en este momento. El diablo tiene que estar temblando en este momento. Cuando un hijo o una hija de Dios se levantan en guerra, el diablo tiene que estar temblando y diciendo, esos de buena tierra ya se la creyeron. Esos de buena tierra ya no puedo engañarlos. Esos de buena tierra, por más situaciones difíciles que les pongo, ahí están adorando los domingos al único Dios verdadero. Y un día de estos, hoy va a ser ese día. Me van a poner sus pies en mi cuello y no voy a poder hacer nada, porque su Dios Jesucristo les venció en la cruz del Calvario, y ellos ya reconocieron que son hijos e hijas de Dios y tienen autoridad sobre todo el reino de las tinieblas.